¿Cómo les va? Estamos comenzando esta nueva edición de Campo en Acción, transitando estos últimos días del 2021, un año que ha sido complejo para toda la sociedad, pero de intensa actividad para el sector productivo en nuestro país. Hoy en nuestro programa vamos a hablar de lo que son las pasturas, las reservas que se hacen para la alimentación del ganado. También seguiremos analizando la campaña triguera, el uso de insumos necesarios para preservar la sanidad, la calidad de este cultivo que ha crecido y ha tenido un rendimiento excepcional durante esta campaña. Y para comenzar nuestro Campo en Acción de hoy, compartiremos la palabra en primer lugar de Leonardo Lecchio, presidente del Grupo Lecchio, propietarios de Frigorífico Alberdi, el más importante de la provincia de Entre Ríos. La empresa organizó una interesante jornada donde se reunió la cadena de ganados y carnes de nuestra región. Charlamos con Leonardo Lecchio, titular de este grupo empresario. Bueno, mira, nosotros un poco al terminar este año de pandemia decidimos organizar un evento para acercar un poco al productor a las necesidades de la industria. Contratamos unos oradores que son especialistas en nutrición y en ganadería para poder explicar de manera más clara lo que necesita la industria respecto a la producción ganadera. Generalmente un tiempo a esta parte cuando uno habla de Grupo Lecchio, inmediatamente lo asocia a lo que es la ganadería, pero quizás muchos no conozcan un poco los orígenes de la empresa. Contanos básicamente cómo nace. La familia nuestra en sus orígenes comienza a procesar los subproductos de las vacas, del cerdo, las tripas, las grasas, las menudencias. Comenzamos por todo ese lado. Y después lentamente fuimos ingresando en el negocio de la carne, primero faenando en distintos establecimientos, vendiendo asado y después fuimos evolucionando un poco hasta que bueno, llegamos aquí a Paraná adquiriendo el frigorífico Alberdi a la familia Rodríguez y bueno, y desde ahí arrancamos una carrera en el mercado de la exportación de carne. La verdad que en estos casi 4 años que estamos aquí hemos podido desarrollar muchísimas cosas. La planta se le han incorporado más de 350 trabajadores. Se han logrado los mercados de exportación más deseables para la industria como Estados Unidos, China, Israel. Se volvió a vender a la Unión Europea y a conseguir participación en la cuota Hilton. Así que bueno, la verdad que fue un trabajo muy fuerte en estos 4 años, pero los resultados están a la vista, la planta está de pie, aún en uno de los momentos más delicados de los últimos tiempos, con las restricciones y demás, ¿no? Leonardo, ¿y cómo ve el ánimo del productor hoy en día, de quien son quizás sus principales proveedores a la hora de llevar a cabo las actividades que realiza? No, yo creo que el productor está pasando por un momento bueno, los precios de la hacienda son razonables, están en valores en donde pueden producir, pero por supuesto que lo que se necesita es una señal clara del gobierno, reglas puntuales para la ganadería y para la industria cárnica que den una previsibilidad a mediano o largo plazo, entonces toda la cadena puede invertir tranquila sabiendo qué es lo que va a pasar. El productor hoy, más allá de que pueda estar con números positivos, está con miedo de no saber qué puede llegar a pasar con las medidas que tome el gobierno. Entonces, fundamental, reglas claras y salir a jugar un partido de crecimiento porque el país está preparado para eso y porque hay muchísima capacidad de aumentar el stock ganadero y la producción de carne en Argentina. Y en el marco de este encuentro charlamos con el responsable técnico de Tecnal, esta empresa vinculada al sector ganadero. Bernardo Lartirigoyen habló de la importancia de la recría en el esquema ganadero. Bueno, se está modificando a raíz de que empieza a haber, de hecho Víctor lo explicaba, está aumentando el peso de faena
el peso de faena hace que los animales tengan que estar, generalmente en el corral siguen estando la misma cantidad de tiempo, pueden estar un poquito más, pero va a requerir, al aumentar el peso de faena, animales más grandes, por lo tanto, un tiempo entre que se desteta el animal y entra al corral en la recría. Y esos tiempos se están estirando, por lo tanto pasan a ser momentos importantes en la cadena productiva. Quizás un segmento muy heterogéneo, con muchas variables a tener en cuenta, ¿no? Totalmente, porque como hoy comentaba, hay muchas razas, muchas formas de recría. La zona misma en la Argentina, cuando uno recorre la Argentina, bueno, yo estoy en La Pampa, ves esta zona, estuvimos hace unos meses en las exposiciones del norte, son zonas totalmente distintas, disímiles, por lo tanto hay esquemas de producción muy variados. Y dentro de ese esquema de producción, quizás uno de los puntos más importantes para tener en cuenta tiene que ser ir de la mano de la nutrición, ¿no? Sí, totalmente, porque vos necesitás para una buena terminación y una buena recría, en la etapa de recría misma, ganancias de 400, 500, 600 gramos. Y eso es comida, eso es nutrición. Por lo tanto, si bien ahí entra a jugar mucho más la cuestión forrajera, entonces el corral por ahí es más predictivo. La dinámica del pasto es distinta, por eso hay que trabajar muy de cerca por ahí con los colegas, con los agrónomos, porque tenemos que tener buenas ofertas de pasto para tener buenas ganancias de peso en esa etapa de recría. Y una nutrición que tiene que comenzarse a observar y a distinguir desde quizás del prenatal de un animal. Exactamente, esa es otra información que es muy valiosa porque no le prestamos atención. Hoy cualquier restricción que tenga el animal, hasta en la vaca misma, de ese ternero en el vientre de su madre, si hay una restricción de ese vientre, puede verse afectada la performance de ese ternero, de ese novillito, una vez que esté en la terminación. ¿Cómo debe manejarse un productor a la hora de la composición de las dietas a implementar en su rodeo? Tiene que tratar de tener ganancias de peso constantes, digamos, las restricciones tienen que tratar de evitarlas en la medida de lo posible o que sean mínimas. Yo ya explicaba de tratar de no pasarte de 100 días de restricción, que la restricción no sea más del 30% de lo que puede el animal consumir. Lo que sucede es que por ahí en ese eslabón, en esa cadena de producción donde la cría o la recría es un eslabón, el productor por ahí trata de llegar a su objetivo, que es vender el animal. Por ahí no se está dando cuenta que ese animal después va a tener otra performance en el encierre y va a tener otra performance en la faena. Entonces por ahí lo hace por desconocimiento. Por eso la importancia de la integración entre industria y productor para saber cuáles son las necesidades de cada uno. ¿Y jornadas como estas sirven para que se produzca este acercamiento? Sí, totalmente. Yo creo que yo estuve en la de Santa Rosa, en La Pampa, con el Grupo Lecchio. Me parece que sí. Yo creo que me parece que hace falta que la industria comente lo que necesita. Por ahí nosotros nos metemos de comedidos, pero no somos especialistas. Nosotros escuchamos, pero yo creo que ahí la industria tiene que contar lo que sucede adentro del frigorífico, lo que necesita para sentarse a charlar con el productor. Totalmente de acuerdo. Hacemos la primera pausa. En el próximo bloque seguimos hablando de ganadería y también de insumos necesarios para preservar la calidad del trigo. Estuvimos en Victoria compartiendo una jornada en donde se evaluaron materiales de trigo. En el marco de este encuentro charlamos con el ingeniero Jordán Esterri acerca de la evolución que han tenido estos materiales. Bueno, este ciclo es un ciclo intermedio largo, es una variedad guayabo. La sembramos medio ya, diría que un poco tarde, mediados de junio. Fueron 150 kilos de semilla por hectárea, se curó con Rhizoderma de Rizobacter y se fertilizó también con Microstar. Y así, por lo que se ve, estimamos que en unos 10-15 días ya, si Dios quiere, estará para trillar. ¿Qué evaluación puede hacer de la campaña a lo largo de todo este tiempo? Y la verdad que fue una campaña media atípica como todas. Arrancó con muy buena humedad y después al medio del cultivo tuvimos ahí una seca media temporal
Y la verdad que ahora en llenado de grano estuvo faltando un poco, por lo menos en esta zona, un poco el agua. En cuanto a enfermedades, ¿cómo fue el comportamiento? Enfermedades, tranquilo, fue un año tranquilo para enfermedades. Hubo aparición temprano de algo de mancha amarilla, algo de roya anaranjada y roya amarilla, pero nada grave, nada grave. Fueron aplicaciones normales de fungicidas. ¿Esos fungicidas básicamente en qué estado fenológico se hicieron del mismo o en qué momento óptimo de aplicación pensaron ustedes que podrían hacerlo? Eso se planificó de acuerdo al monitoreo que se hacía, pero más o menos en hoja bandera o un poco antes se hizo aplicación de un fungicida mezcla, los que se usan habitualmente, y también con un fertilizante foliar de Rizobacter que se llama Vitagrow, que la verdad que en principio tuvimos muy buenos resultados visuales. Ahora hay que ver a nivel de kilos de rendimiento. Por estos días se está haciendo también un prelanzamiento comercial de una nueva molécula de fungicidas que aparentemente promete bastante, digamos. ¿Cuál es, en su punto de vista, la expectativa que tiene sobre la misma? Bueno, el ensayo que planteamos aquí con la empresa Sumitomo, con la que trabajamos junto con Agrofe hace muchos años, lo interesante de esta molécula es que la residualidad que tiene. En el ensayo se ve clarito porque está testeado con testigos, con los fungicidas que se usan habitualmente, que son mezclas, y esto que vendría a ser una molécula nueva, una triple mezcla, que visualmente tiene muy buena performance en cuanto a mantener verde la hoja por mucho más tiempo versus un fungicida convencional. Jordán, ¿dentro de cuánto tiempo calculan que puede estar cosechando este lote que acabamos de ver a sus espaldas? Y este trigo le faltan unos 10 días, 15 días, de acuerdo a cómo evoluciona el tema de lluvias y sol, básicamente. Una vez que se trille estos materiales, este lote ¿a qué se destina? Bueno, este lote puntualmente va a soja, una vez que caiga alguna buena lluvia post trilla. Seguramente vamos a ir con una variedad que se llama STS de Bioceres 5.40. Si tuviera que hacer un resumen de cómo se viene comportando la campaña de granos gruesos dentro del departamento, ¿qué podrías contarnos? Bueno, lo que es campaña gruesa, los maíces se implantaron bien, normal diría. Hoy hay maíces que están desde B6 a B10, ya se terminaron todos los tratamientos de herbicidas, se terminaron todo lo que son fertilizaciones. Hay un pronóstico para nuestra zona de lluvia del domingo, sábado, que la verdad que hace falta una buena lluvia general. Los sorgos también se han implantado lento pero bien, y soja se arrancó tibiamente la siembra. En cuanto a maíces tardíos o maíces de segunda, ¿qué es lo que puede comentar? Bueno, lo que es maíces de segunda generalmente se siembran o atrás de cultivos de servicio, que ahora está muy de moda la vicia, por ejemplo. Eso va más bien para diciembre, o también atrás de verdeos que se pastorearon, o atrás de trigo o arvejas o colzas también. ¿Hay perspectivas de incrementar la superficie en el departamento con este tipo de cultivos? Maíces de segunda es un cultivo que está, yo creo, estabilizado en la zona, porque tiene varias ventajas y varias desventajas, pero se va a mantener la superficie generalmente en lo mismo del año pasado. Y ahora nos vamos a Feliciano, en el marco de la jornada que organizó la gente de Don Carlos, Servicios Agropecuarios. Charlamos con el licenciado Víctor Tonelli, experto en el negocio de ganados y carnes. Las políticas públicas han sido con muchos vaivenes y muchas idas y vueltas, poco claridad. A mí me parece que las tres provincias del centro han manifestado con mucha claridad ser proproductivas, proactivas, pro exportación, pro desarrollo, pro crecimiento. Y la verdad que es un placer, digamos, escuchar eso para quienes lo único que buscamos es previsibilidad y apoyo en el largo plazo, ¿no? Le hago una pregunta que quizá albergue una trampita. De tanto andar en campo en acción, una pregunta recurrente a los productores es ¿cómo te va vos en tu campo? Y siempre nos cuentan que la cosa va linda, que la cosa va bien, que el trigo está rindiendo, a menos que le haya pegado una niña.
que las vacas están cada vez mejor y cuando se le hace la pregunta ¿cómo ves el contexto del sector? Te dicen que está todo mal. ¿Por qué sucede esto? Si a uno le va bien, al conjunto le termina yendo mal. El productor es un optimista natural. Si no, no podría ser productor agropecuario, porque juega permanentemente contra el clima, contra los precios, contra una cantidad enorme de temas. Y la verdad que las políticas en general siempre como que lo subestiman o se aprovechan de él para ordeñarlo, pero no para darle, alicientes. El productor en forma individual no le ha ido mal, y en general el sector no le ha ido mal. Y yo diría, si uno mira el caos de lo que ha sido la pandemia y la economía mundial, el sector de los alimentos y el sector agropecuario en general ha sido de los factores, de los sectores menos afectados o en todo caso el más favorecido. Así que en términos generales es correcto lo que usted siente, al productor le va bien o le ha ido bien. Lo que pasa es que el productor lo que dice es, yo tengo un proceso largo, mucho más el ganadero, tengo un proceso de 3-4 años. Cuando vos te vayas yo voy a seguir estando y las decisiones que tomes hoy me van a afectar incluso después que vos te vayas. Por lo tanto, dame previsibilidad, dame largo plazo. Si el productor no invierte en otra cosa, el productor no sale y compra dólares, el productor sale y compra ternero, el productor sale y compra insumos. Entonces, yo creo que si esta gente por un minuto, se sentara a reflexionar y dice, che, tengo un sector dinámico, un sector que el mundo necesita y quiere sus alimentos, que la Argentina necesita sus dólares, trabajo, etcétera, etcétera. Y si de pronto en lugar de pelearme, me junto con ellos, buscamos un camino en común y crecemos, y yo diría, la sensación que tengo es que después de estas elecciones y más allá de los discursos de algunos que han sido desafortunados, me da la impresión de que viene un cambio propositivo para el sector. La última pregunta tiene que ver estrictamente con la ganadería y con la cantidad de animales que tenemos. Revisamos periódicamente a partir de las vacunaciones contra fiebre aftosa que el stock ganadero de Entre Ríos se mantiene en los 4,5 millones de cabezas cuando una vez fue de 5. En el ámbito nacional, en porcentaje sucede más o menos lo mismo. No le voy a preguntar si eso está bien o está mal porque me va a decir que está mal. El asunto es cómo salimos de eso. Que la realidad muestra mejores números de los que muestran las estadísticas oficiales, por causas que no me resulta fácil entender, pero cuando uno mira, por ejemplo, el dato del stock del año pasado, que mostraba un stock que había caído, y sobre todo había caído mucho en terneros, y 4 meses después o 6 meses después, uno mira el stock de la vacunación, y uno no vacuna en el aire, vacuna animales. Por lo tanto, yo digo, creo mucho más en el dato de la vacunación que en el dato de una estadística de un sistema. Y a mí los datos del stock me están dando que tengo mucho más terneros y que tengo mucho más eficiencia en la relación ternero-vaca de lo que me mostraba el stock. Cuando toman algunas medidas no están tomando las medidas con los datos bien analizados y me da la impresión que tienen una percepción de que la ganadería va mal cuando en realidad la ganadería está yendo mucho mejor de lo que creen, pese a haber cedido 25 millones de las mejores hectáreas. Porque usted me dice, sí, en Entre Ríos tenemos menos cabezas. Y yo le pregunto, ¿cuánto más hectáreas agrícolas tiene? Que no son además las peores del poste de campo, son las mejores, en donde seguramente tenía 1 o más cabezas por hectárea y producía una cantidad de kilos importantes. Entonces, pese a haber cedido una cantidad enorme de las mejores hectáreas, la ganadería sigue viva y sigue bien plantada. Y yo creo, y con esto, ya le resumo, yo creo que además no tenemos que ir en búsqueda de más cabezas, porque muchas veces en el énfasis, como nos pasó allá en el año 2007-2008, de tener más cabezas, llegamos a tener 60, resulta que no teníamos apropiado volumen de forraje para alimentarlas y para que produzcan adecuadamente. Entonces yo diría, con esta cantidad, 54, 55, estamos bien. Lo que tenemos que tener es más ternero, más kilos por cabeza faenada y ser más eficientes en eso. Yo le diría, con 55, Argentina podría duplicar las exportaciones y seguir manteniendo el volumen de consumo actual, sin ningún problema. ¿Qué se necesita? Políticas de largo plazo, nada más. Ni siquiera incentivos, subsidios, nada. Decirle, muchachos, vayan para allá, vamos juntos para allá, que van bien. Y no que no me cambien en el camino y se me cruce un gato negro. Y ahora nos vamos a la última pausa en nuestro programa. En el tramo final hablamos sobre pasturas.
Martín Bigliardi es desarrollista de Gentos, una empresa que se dedica específicamente a lo que es el negocio de semillas para pasturas. Con él analizamos lo que significa la implantación para un buen desarrollo. Nosotros hacemos mucho hincapié en hacer forrajicultura de precisión, en pensar en cada especie en su ambiente, es trascendente, y además adaptar todos los conceptos agronómicos que usamos en agricultura, desde barbechos, limpiezas de lotes, número de plantas a lograr, todo eso lo tenemos que bajar en la ganadería con la misma o más importancia, porque en la agricultura nos equivocamos y a los 6 meses tenemos revancha, y en esto tiene que ser por 6 años, y si hicimos algo mal, el error lo tenemos por 6 años. Y quizás debido a esto, una correcta planificación quizás sea la pata fundamental a la hora de llevar adelante cualquier tipo de cultivo o pastura, ¿no? Sin lugar a dudas, lo más importante de esto es una planificación. Yo hoy tengo que estar pensando en las praderas del 2023 o el 2024, no las del 2022. Esas ya tienen que haber estado pensadas por lo menos un año antes. Dentro de esta correcta planificación, ¿cuáles serían los ítems principales para tener en cuenta? Uno de los principales es llegar con el potrero limpio de malezas no controlables en posemergencia. Tenemos pocos herbicidas y malos para las pasturas, o sea que tenemos que ir limpiando los potreros, que no aparezcan gramíneas que nos compliquen en una pastura base de gramínea, o algunas leguminosas complicadas que no la podemos llegar a sacar. Necesitamos 1 año y medio para limpiar las malezas. Y después es llegar con el antecesor a una fecha de siembra temprana para poder sembrar en el momento óptimo la pastura, que nadie deja de sembrar el maíz en esta zona el 1 de septiembre, hacen todos los esfuerzos para hacerlo, y las pasturas, y bueno, como hice una soja, la siembro en junio, cuando tendría que haberla sembrado en marzo. Está muy relacionado el concepto de limpieza del lote con el cultivo antecesor, ¿no? Es clave, así, la última bala que tenemos en la recámara es la del cultivo antecesor. Entonces ahí tenemos que hacer todos los esfuerzos para terminar de limpiarlo. Tendríamos que haber venido limpiando el último año y medio. O sea que este año no tenemos que haber semillado el ryegrass para la pastura del 2023. Si semilló el ryegrass ahora, queda algo de banco de semillas para el otro año, y vimos en una de las paradas el daño que puede hacer el ryegrass como problema en una implantación. ¿Hay un stand de plantas óptimo a la hora de implementar cualquier tipo de pasturas? Sin lugar a dudas que sí. Para cada especie, para cada manejo y para cada ambiente hay un stand adecuado. En general nosotros nos gustan pasturas base gramíneas, que sean pasturas cespitosas, y para eso queremos que en cada metro lineal haya una planta cada 3, 4, no más de 4 centímetros entre planta y planta, porque si no se mata en vez de hacer un césped. Si tenemos eso, necesitaríamos entre 30 y 40 plantas por metro lineal, lo que nos da cerca de 200 plantas por metro cuadrado de gramínea, más cerca de 150, 180 de leguminosas, para tener una pastura bien consociada y con un alto potencial de producción, y además no deja lugar a las malezas para que entren. ¿Qué importancia juega la temperatura del suelo a la hora de implementar una pastura? La temperatura del suelo es fundamental. Todo el crecimiento de las pasturas sea por la temperatura, y es importante tener una temperatura adecuada. Lo que pasa es que cuando uno siembra una pastura, tenemos que cuidarnos de no sembrarla sembrarla temprano. Más temperatura, más rápido crece y más rápido nace, pero si estamos en sequía o en malas condiciones, ojo, porque la quiero para 6 años. O sea que lo antes que pueda, pero no arriesgarla. Y después en el manejo de la pastura es fundamental, sobre todo en verano, que nunca quede el suelo desnudo. Vimos que donde estaba el suelo desnudo, un día hoy de noviembre hacían 50 grados de temperatura, y abajo de la planta estaba en 30 y algo. O sea que la diferencia es muy muy grande con cobertura o sin cobertura. Y quizás como una agricultura de granos, la calidad de la semilla y el coeficiente del cultivo logrado sea también otro de los factores fundamentales, ¿no? Sí, totalmente. Nosotros hemos medido que en la zona esta, de cada 100 semillas viables logramos 20-25 plantas en promedio, pero si tenemos mejores condiciones de siembra y mejor calidad de semilla, el coeficiente de logro va a aumentar muchísimo. O sea que es fundamental hacer foco en siembra, que además una semilla de una pastura es muchísimo más chica que cualquier cultivo agrícola, lo cual hace que sea mucho más difícil de implantarla. O sea que hay que hacer mucho hincapié en tenerla bien hecha. Justamente, teniendo en relación cultivos antecesores y el manejo, a diferencia de un cultivo agrícola, también conocer qué cantidad y qué herbicidas se han utilizado en los suelos juega de manera importante a la hora de la pastura, ¿no? Sí, es clave. El que más se afecta habitualmente es el último cultivo, el herbicida que hayamos usado. Ahí se están usando herbicidas nuevos en soja que tienen bastante residualidad y pueden complicarnos la vida. Las imidazolinonas, ese tipo de herbicidas también, si no llueve lo suficiente, no se lavan y tenemos un problema grande. Pero además hay apilamientos de herbicidas previos
que nos afecta muchísimo a la producción y logro de la pastura. Llegamos al final de nuestro programa y para nuestras próximas ediciones compartiremos una interesante jornada que se organizó en la Facultad de Ciencias Agropecuarias acerca de los residuos agropecuarios casualmente. También vamos a seguir compartiendo lo que fue el encuentro organizado por la gente de Frigorífico Alberdi. Seguiremos repasando la campaña agrícola en nuestra región y por supuesto todos los temas que tienen que ver con nuestras cadenas agroalimentarias. Les agradezco mucho que nos elijan, nos volvemos a encontrar dentro de 7 días. Por su atención, muchas gracias.